contacto con Germán Fermo, economista, director de la Maestría en Negocios de UCEMA, que está aquí con nosotros. Bienvenido, Germán. Claro, un placer. Y Esteban Lafuente. Bienvenido, Esteban. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, en primer lugar, preguntarte, Germán, ¿te tomó por sorpresa la actividad del dólar en el día de hoy? No. No ¿Por me qué tomó no? por Porque sorpresa. después del anuncio de la vuelta al FMI, de la reunión que mantuvo Duhovne, del apoyo de los Estados Unidos, ¿no creíamos que el mercado se iba a encontrar un poquito más tranquilo? Creo que todavía al gobierno le falta dar una pata fiscal a todo esto. Y si bien los bonos estuvieron tradeando más o menos... Yo siempre suelo mirar tres activos distintos. A ver, ¿cuáles son? Uno es el dólar, Sí, otros son las acciones sí, y otros son los bonos. sí. Los tres tradearon negativos hoy. Los bonos un poquito negativos, lo cual es una buena noticia. En un día como el de hoy, que traden un poquito negativos nada más, da cierta tranquilidad. Las acciones, esas acciones de banco estuvieron 6-7% negativas, Sí. lo cual te da un semáforo todavía de preocupación. Y el dólar, que vos decías 23.73, Sí. el dólar bolsa, Sí. o sea, el dólar cierra a las 3 de la tarde Sí. en el mercado local, pero la bolsa sigue tradeando bonos que vos sabés que tienen tipo de cambio implícito. Claro. Ese dólar cerró a 24.40 con esos bonos a ¿Qué las quiere 5 de la decir eso? tarde. ¿Qué quiere decir? Bueno, Sí. quiere decir que claramente sigue la preocupación para la semana que viene. Y en la semana que viene tenés algo muy puntual, que tenés este bendito vencimiento de El las martes, LEVAX, ¿no? el martes, que tenés más o menos ahí 35.000 millones de dólares de renovación. Y yo creo, es importante, si me permitís, Sí. más que como economista, te lo digo como comunicador, que me siento Sí, sí. ahora, mientras estoy hablando con vos, es importante mandar un mensaje de tranquilidad, me parece, a los argentinos. Los noto demasiado locos, demasiado histéricos. Y yo sé cómo se pone el argentino cuando el dólar empieza a moverse Sí. y las cosas que por ahí se están escuchando por televisión. No todo el mundo está mandando un mensaje de tranquilidad. No, pero es cierto totalmente. que no colabora. Una ¿Cierto? cosa es criticar al gobierno. A ver, las torpezas de los últimos 10 días Sí. no las he visto. Yo fui especulador profesional por 20 años. Por lo tanto, tradeé en mercados de Rusia hasta la Argentina. Sí. Vi muchas cosas. Sí. Nunca, jamás en mi vida vi una torpeza de este tipo. ¿En qué sentido? Inacción absoluta. Le vengo suplicando al presidente Macri, y lo escribí en notas que salieron en El Cronista, por ejemplo, Sí. días atrás, que tomara decisiones antes de apertura de mercado. Se lo dije el jueves negro. ¿Cómo cuáles, Germán? Por ejemplo, en ese momento, cuando no estaba el fondo, le decía, a ver, ¿cómo arranca esto? Esto arranca porque Wall Street empieza a vender activos argentinos. El mensaje implícito es, así como están, ustedes no convergen. Así como está en el sendero fiscal que tienen, no converge. Hay que gastar menos. Convergen, vos planteás que en este Llegar a un equilibrio. ese régimen gradualista no... Claro, es un gradualismo tan lento que hasta dejó de ser gradualista esto. Por lo tanto, ¿qué recomendé en ese momento el jueves? Sí. Una baja brutal de gasto público, toda la obra pública, volala de un saque, 2% del PBI. Vos me podés venir a decir... Claro, yo pará. lo que te voy a decir es lo Sí, que sí, te diría lo que me dicen todos. cualquiera. Bueno, No podemos sí, vivir sin bajá obra pública, yo te digo. Baja la obra pública y eso impacta directamente, pero en muchísimas cuestiones económicas y laborales. por Totalmente, supuesto. estamos en una situación crítica. Las situaciones críticas, Sí. hay que tomar decisiones críticas. Fíjate, por no tomar decisiones críticas, lo crítico Claro, se torna cada vez más inmanejable. Entiendo lo que está diciendo, perdón, entiendo lo que Sí. está diciendo Germán. Lo que pasa Sí. es que es responsabilidad del gobierno bregar también por el bienestar de su población. Entonces, Sí. estas decisiones críticas que vos estás planteando dejarían a muchísima gente en el camino y uno A no ver, puede estar ajeno a eso. Perdedores, Y el gobierno no puede estar ajeno a lamentablemente, eso. Sí. en una crisis así tenés perdedores, lamentablemente. Lo que hay que hacer acá es minimizar la pérdida. Y el no hacer nada, lo único que está haciendo es exacerbarla. Habiendo dicho eso, apareció algo de la nada, del cielo, el FMI, bien. Sí. Que también tiene sus costos y... Sí, está bien, te va a pedir un ajuste, Claro. pero hay una contención. Y también está la Reserva Federal, que hay rumores de que puede salir a contener, el Banco Mundial, el BID. Claramente, y esto es importante si sos argentinos, ya existen las fuentes de contención. Por lo tanto, esta locura que estamos viendo probablemente se calme el martes, cuando estas benditas LEVAX venzan. Y eso es importante que lo tengan en cuenta. Al mismo tiempo, también hay que decir a los argentinos, no va a ser libre de costos esto. Esa contención va a venir con un paquete clásico del fondo, que probablemente dejar correr al dólar probablemente sea consistente con un fondo monetario pidiendo un dólar más alto. Sí. Probablemente esta devaluación te licuó un montón de problemas, ¿ya o no? Todo este gasto en pesos, Déficit de turismo, déficit todo comercial. lo licuaste, por lo Claro. tanto es un ajuste. A ver, es doloroso. Es cierto lo que decís en ese sentido, pero también es cierto que no casualmente hoy el presidente se reunió con empresarios, que calculo que también parte de la preocupación tendrá que ver con que esta alza de dólar, que soluciona muchos problemas, muchos temas, como vos decís bien, en temas exportaciones, por ejemplo, o en tema turismo, como dice Competitividad. Esteban,
pero sin embargo es un arma de doble filo porque puede hacer que suban los precios y que haya mayor inflación. No lo hables en forma condicional, te aseguro que van a subir los precios. Y bueno. Por lo tanto, este tránsito del dólar fue una licuación. Claro, no sé si fue planeado o no, pero licuación al fin. La licuación tiene el beneficio que te resolvió un montón de problemas que no quisimos animarnos a resolver con un ajuste fiscal ortodoxo, si querés. También te trae un montón de otros problemas. Claramente va a haber ganadores y perdedores. Sí. Me imagino que el equipo del presidente va a intentar minimizar las pérdidas. Pero, si querés, ¿cuál es la única buena noticia que veo de todo esto? La devaluación generó el ajuste que no se quería hacer antes. Finalmente el mercado te obligó al ajuste. ¿Hay un día después de esto? Sí. Con el fondo de colateral atrás, con el fondo de garantía atrás, Sí. el miércoles empieza un nuevo esquema. Y me imagino, o le pido respetuosamente al presidente, el equipo económico actual que tiene ya no está en condiciones de manejar esto, perdió credibilidad. Me permito sugerirle al presidente que el miércoles, con un FMI de colateral otra vez, arranque un nuevo ciclo. Y ese nuevo ¿Qué es lo que ciclo... estás proponiendo? ¿Que a partir del miércoles cambie todo el equipo Totalmente, económico? sí, totalmente. Cuando te referís a todo el equipo económico... Me refiero a todo el equipo, ni A uno todo solo. el equipo. Perdió credibilidad y lo digo con todo respeto, este país es una trituradora de funcionarios públicos. Ni Superman puede durar en este país más de 2 Y años. en ese contexto, pensando también en la credibilidad hacia adelante, Sí. ¿qué señal puede dar eso Bueno, que planteas en cambio de cambiar claro. todo el equipo? Yo me imagino lo siguiente, claramente el presidente Angra ha sido muy dañado por lo que pasó, a nivel político, a nivel de imagen, etcétera. Si quiere preservar su imagen, y quizá tenga tiempo, creo que va a tener que sacrificar a algunos personajes de su equipo para sobrevivir él como imagen. ¿Cómo cuáles? Jefe de gabinete para abajo, equipo económico, Banco Central, jefe de gabinete. Se equivocaron demasiado, demasiado. Por lo tanto, este ajuste... Ahora, ¿no hemos visto Sí. ya muchísimo esto, Germán, en la Argentina? Cuando algo no funciona o tenemos algún tipo de crisis o pequeña crisis, como la quieran llamar, traspié, como lo Sí. quieran llamar, enseguida decir, bueno, un cambio de funcionario va a solucionar los problemas. A ver, un cambio de funcionario. En vez de, Tres cosas. continuar ¿Sabés lo con que una pasa? historia, con un esquema, con un ¿Sabés- conocimiento. ¿Sabes lo que pasa? La torpeza que se ha hecho ha sido tan enorme, no la vi nunca en mi carrera. Por lo tanto, recuperarte... A ver, el gobierno Macri necesita rápidamente recuperar credibilidad. Sí. Credibilidad. ¿Puede este equipo, con todo lo no hecho, recuperar credibilidad? La verdad, no lo creo. ¿Pero vos creés que la credibilidad está en nombres y apellidos? Sí. ¿O en acciones? No, en las dos cosas, pero precisamente los nombres y apellidos se asocian a una serie de inacciones y torpezas que han sido enormes. ¿Cuál creés que fue la mayor torpeza que hizo el equipo La mayor económico? torpeza fue el 28 de diciembre del 2017, cuando se decide destruir la credibilidad del Banco Central. A partir de ahí, fíjate, yo sigo bonos todo el tiempo. A partir de ahí, el riesgo país de Argentina empieza a subir. Y no para de subir hasta hace 2 días que se tranquilizó un poquito. Por lo tanto, estamos pagando muy caro esa torpeza que en ese momento se subestimó. Pero ¿por qué es tan importante? Yo te lo explico. Para un país emergente, tan endeudado como Argentina, es muy importante que el mercado internacional perciba que tenés un Banco Central con poder, con credibilidad, para mantener el valor del peso. Claramente, el mercado no lo leyó así. No se dieron cuenta de cambiar y volantear rápido. Bueno, estamos como estamos ahora. A ver, el préstamo de emergencia del Fondo Monetario era impensado. Si vos me hubieras preguntado esto 15 días atrás, yo me hubiera reído, con todo respeto. Sí, no, que es cierto. Es un delirio esto. Por lo tanto, ¿cuál es la buena noticia? Lo tenés al fondo. Segundo, el ajuste ocurrió, nos guste o no. Si el gobierno te quiere decir que esto es un shock global, que también lo escuché decirlo, no es verdad. Compará la devaluación del peso argentino, 30% contra el real, que debe estar 7 u 8. Claramente no Ayer fue Esteban global. nos contaba no eso, fue ¿no? global De hecho, esto. incluso la tendencia fue dispar, porque en los días anteriores, cuando finalizabas las monedas, Sí. se apreciaban o se devaluaban, pero en conjunto. Hoy la tendencia fue dispar, Pero que no totalmente. acompañó también la evolución, Claro. la devaluación del Entramos peso. en un sendero absolutamente único que puede ser parado. Yo creo que se va a frenar esto. Por eso, así como creo que hay que ser críticos, pero le digo al presidente con todo respeto, si pretende salir de esto con el mismo equipo y con las mismas acciones, se vuelve a equivocar. El fondo lo tiene que utilizar como un oxígeno renovado, con un cambio de plan, con una mayor austeridad fiscal y con un equipo nuevo que vuelve a imprimir confianza. Se puede hacer. Yo creo que esta bala de oro que te dio el Fondo Monetario Sí. no la podemos desperdiciar. Y con el fondo se va a venir, obviamente. Yo creo que ya estamos viendo un tipo de cambio más alto, clásico del fondo, Sí. cuidar reservas y un sendero fiscal más agresivo. ¿Tenemos un día después del miércoles? Por supuesto que lo hay. Y creo que estamos muy cerca de llegar a eso. Pero Sí. le pido respetuosamente al presidente que tome acciones jugadas. Si lo hubiera hecho antes, si lo hubiera hecho 10 días atrás,
no estaríamos hablando de esto. Y Germán, ¿y cómo crees que impacta el escenario internacional con el encarecimiento del crédito, el acceso al financiamiento, la suba de tasas en Estados Unidos, que también hemos comentado, en este contexto y mirando sobre todo hacia adelante? A ver, se habla mucho de la suba de tasa. La tasa de 10 años subió 50 basis nada más en lo que va del año. No es una tragedia. Te pone un escenario un poquito más complicado, pero no para llegar a esto. Fíjate que ningún emergente sufrió esto. Esto fue realmente un error autogenerado histórico, como jamás vi en toda mi vida de emergentes, y mucho menos en Argentina. Estoy atónito de lo que vimos. Fue una serie de torpezas y ¿sabés otra Pero vos cosa? mencionaste una, la del 28 de diciembre. Sí. ¿Cuál otra mencionarías? La anterior, renta financiera 2 veces. Aprobaste un impuesto de renta financiera que lo único que hizo fue generar incertidumbre en los inversores de afuera. Sí. Pero además, hace un par de semanas atrás, dijiste que ese impuesto se iba a aplicar a los residentes del exterior, que eran los que tenían una parte importante del EVAX acá. Entonces, pará, eso se dio, es increíble, pero en ese momento las monedas de emergentes se estaban todas devaluando. Sí. ¿Eso qué implica? Que justo le pegaste a la tasa de interés local en el peor momento, que era cuando el mundo estaba yéndose de emergente. Pero ¿qué le dijiste ahí? Los invitaste a irse corriendo. Claro. Fue una torpeza realmente incomprensible. Y eso arranca la corrida. Por lo tanto, es mentira que este shock fue global. Sería bueno que el presidente Macri empiece con un nuevo capítulo en su mandato, siendo sincero, este fue un error grotesco de todo su equipo económico. Y en este contexto, el rol del Banco Central, vos, Elio, mencionabas, si bien el número todavía no ha sido oficializado, se habla de una intervención hoy de 1.000 millones de dólares para contener el tipo de cambio, que finalmente, como comentabas, tal vez siguió y la presión demandante se mantenga para los próximos días. ¿Vos cómo analizás el rol del Central y para qué es esta intervención? A ver, no termino de entender bien para qué se hizo. No se entiende lo que está haciendo realmente, ¿no? Tenés de golpe intervenciones esporádicas, a veces sube la parte corta de la curva llegó a estar 70%, no, 116%. Por lo tanto, por eso digo, vamos a parar un cambio y bajar la locura. De alguna u otra forma, yo creo que esto le quedan 2 días más. Una vez que se renueven las LEVAX, y ahí te digo, mucha gente dice... todo Sí. es hasta la renovación de las LEVAX del martes. En la medida que lo manejen con racionalidad. Entonces uno me puede decir, che, pero ¿y si la gente se va de las LEVAX, qué tenés? Bueno, ahí es importante. Una proporción enorme de esa montaña de LEVAX la tienen los institucionales. Por lo tanto, los bancos. Sí, bancos y fondos, etcétera. Sí. El gobierno seguramente va a hablar el fin de semana con esta gente y le va a decir, ¿qué hacemos acá? ¿Palmamos todos juntos o renovamos? Eso va a ocurrir. Por eso ahí digo, ahí viene la tranquilidad. Para que la gente entienda, Germán, la cantidad, vos mencionabas recién la cantidad de dinero que de LEVAX que vencen el martes son unos 35 mil millones de dólares. 680 mil millones de pesos. Es difícil multiplicar. 680 mil millones de pesos, más o menos. En el caso que es mucho. Es muchísimo. En el caso que un porcentaje de esas LEVAX, la mitad, pongamos, diga... Yo lo quiero retirar. Ningún problema. El Banco Central hay que emitir. El Banco Central se planta ahí, vos le das las LEVAX, te puede dar dólares. Y se va, te da dólares. Ah, te da dólares. Te puede dar dólares. ¿No tiene que emitir pesos? Me imagino que el lunes... Pero si son en pesos las LEVAX. Está bien. El lunes hay gente que se va a querer ir. Que el Banco Central se plante en un tipo de cambio y los deje ir a libertad de mercado. Y en caso de que el martes... Bueno, el martes tenés que renovar LEVAX, por lo tanto ahí el que se queda renueva. Claro. El problema es que no quieren renovar, y ese es el punto. Van a renovar, y el que no quiera renovar, ¿qué opción tiene el que no quiere renovar? Se lleva dólares, obviamente. Por lo tanto, él sabe, yo no te quiero renovar, listo, ¿qué hago entonces? Pero ahí el Banco Central le da dólares, no le da fíjate, pesos. Vos lo puedes vender en el mercado secundario. Supongo que estás el lunes, supongo que decís, che, no me gusta. Bueno, listo, vos la vendés en el mercado secundario, llamás a tu agente de bolsa y vendés tu LEVAX. ¿Qué te da la agente de bolsa? Te da pesos. ¿Y qué puedes hacer? No creo que te quieras quedar con pesos si te fuiste LEVAX. Te compras dólares. ¿Y quién es en última instancia en que te los da el central? Por lo tanto, aquellos que se quieran ir, se vayan tranquilos. Pero lo que planteas es una no intervención en el mercado y que el tipo de cambio... Tranquilos, para tranquilizar. Y el tipo de cambio que sea lo que tenga que ser, esperemos que esté en estos niveles. Por lo tanto, hay una salida ordenada y una parte importante de esa montaña lo van a hacer los institucionales. Y ahí, si querés, pensemos en mediano plazo. Creo que tendría sentido que el central hable con institucionales y diga, che, ¿tenemos alguna forma de convertir LEVAX en un bono dolarizado, ponele, canje voluntario, a 10 años, en condiciones de mercado te lo doy? En vez de tu LEVAX, te doy un bono, un nuevo bono, que salga con las condiciones de mercado, o sea, que no haya ningún tipo de descuento. Creo que se puede hablar. Son profesionales, es gente que no se asusta. Yo creo que lo que exacerbó esto es el silencio, es el no estar. Por lo tanto, eso obviamente te genera ansiedad. Sí, claro, el silencio genera ansiedad, totalmente, no hay lugar a duda. Por lo tanto, y esa es la tranquilidad que le quiero llevar a los argentinos que cuando ven fluctuar el dólar se enloquecen. No estamos ni cerca de una crisis, ni una corrida cambiaria, ni bancaria, ni nada. En esa propuesta del canje voluntario que en la historia argentina ha ocurrido más o menos voluntario, ¿cómo afectaría eso tal vez a la credibilidad de... Si es voluntario,
voluntario no afecta en nada, el que no quiere se queda. Yo creo que hay gente que va a querer hacer el canje. Ojo, en condiciones de mercado lo haces. No haces ningún descuento. A ver, hoy por hoy... está bien. Claro, en condiciones de mercado, sin descuento. Sí, está bien. El que quiera, entra. Y bueno, ahí me imagino que está la capacidad de negociación también del Banco Central, llamar, convocar, decir, ok, acompáñame en esta. El mercado va a acompañar. A ver, convengamos una cosa. Si esto palma, palmamos todos. Con lo cual, el sector financiero lo va a sufrir. Gente profesional, si vos los convocás, hablás, se va a llegar a un acuerdo. Por eso te digo, razonables. no lo dudo, Claro. no lo dudo. Ahora, Germán, hay mucha gente que nos está viendo y está escuchando hace mucho el vencimiento de las Levax el martes, el vencimiento. Hay mucha gente que se siente ajena a ese mundo, que no entiende qué significa esto. Para que la gente termine de entender. En primer lugar, te pido que hagamos un repaso de cómo es el proceso del día martes, de este vencimiento, qué pasa en el caso en que una parte de ese vencimiento no se renueve, cuál es la tranquilidad de que sí se renueve todo esto, A ver. y qué pasaría con el dólar entonces. Si esto se renueva, toda esa masa de pesos no va a ir a demandar dólares y ahí se calma. Esa es la gran... Y ahí está. Ese sería el plan, el mejor plan, lo de máxima. Es lo que va a ocurrir, porque insisto, el Banco Central seguramente está hablando con institucionales y seguramente va a tener el compromiso de hacerlo. Además que la tasa de interés convalidada... Ahí está la tranquilidad que creo que es importante como comunicador que todos somos llevar a los argentinos. No estamos ni cerca de un problema global en la macro argentina. Lo que sí le reclamo al presidente que haya acciones más rápidas. A ver, ni siquiera hacía falta que estuviéramos hablando de esto hoy. Si esto se hubiera tomado, si se le hubiera dado este problema la importancia que se ameritaba el jueves. Yo me acuerdo que me cansé de suplicarle al presidente Macri antes de apertura anuncie cosas importantes para sacar este mercado de esa locura que está teniendo. Pero bueno, no ocurrió. Finalmente aparece el fondo, que es una buena noticia, entre comillas, va a venir con un costo. Y ahí creo que digo, ¿cuál es el beneficio de esto? Nos va a obligar, nosotros somos como un nene malcriado, necesitamos un tutor. El fondo, a diferencia del mercado, el mercado te presta y no te pregunta, después te castiga. El fondo te presta y te controla. Somos un nene adolescente que no se sabe autodisciplinar. Llegó el fondo nos va a encauzar en un sendero fiscal que no supimos conseguir. Pero ¿sabes qué? Es fundamental conseguirlo. De lo contrario nos arribamos a un default en un par de años. Esto se lo quiero decir claramente a los argentinos. Es una situación complicada que se puede convertir en drama 5 años. Está en nosotros, está en la oposición, está en el gobierno, está en todos. Entender la gravedad. Usar esto como un cimbronazo lo podemos corregir, pero que no te quepa la menor duda que hay que corregirlo. Pero lo importante es esto que decías vos hace un rato. ¿Vos creés que sí se puede corregir a corto plazo esto? Se puede empezar a enderezar a corto plazo para tener un proyecto de mediano plazo, pero esta locura la podés calmar y creo que va a ocurrir. Se termina el martes y el martes va a haber una renovación importante. Pero en ese condicionamiento que vos planteabas con el fondo como garante y planteando condicionamientos, reducción del déficit, todos los que ya hemos conversado incluso ayer. ¿Cómo se puede avanzar en esos? Tal vez sin asumir costos sociales como ya ocurrió en otras ocasiones. A ver, primero, creo que se va a achicar obra pública ahí. ¿Por qué te digo obra pública? Es lo que menos impacto tiene. A ver, estamos en una situación donde depende, ¿no? todo va a costar. El punto es que cuesta menos. Yo tengo la sensación de que va a costar menos. Pero no podemos quedarnos ajenos a que tiene un impacto político importante. Sí, pero, no solamente económico, sino político y electoral. Y estamos eso es un tema que escucho cíclicamente. Que no te quepa la menor duda. Que son costos de todo tipo esto. La inacción, la cantidad de torpezas. Lo obligaron a un gobierno a tomar una cantidad de costos que son enormes. Sí, y la sociedad también va a tener que afrontar costos que quizá hubieran sido más sinceros si lo afrontábamos. Esta economía es inviable, desde que asume Macri es inviable. Una cosa que decíamos los economistas liberales, corrijamos más rápido de entrada y contémosle a los argentinos cómo estamos. Se decidió no hacerlo, ¿no? No hacerlo. Este era el país de la felicidad, el país amarillo de las bicisendas, la fe y la esperanza. Claramente, el mercado nos obligó a hacer un ajuste que este gobierno no se animó a hacer, que la oposición no acompañó y que los argentinos quisimos ni escuchar. Germán, un par de temas con respecto al dólar que los argentinos miramos mucho, estábamos muy pendientes estos días de la cotización y demás. En primer lugar, preguntarte, ¿qué pasa cuando, que es algo que se vio en el día de hoy, cuando el dólar mayorista y el dólar minorista tiene una diferencia tan importante? Hoy veía en momentos una diferencia de $1,50, es algo que no es usual. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir eso? Y ahí tenés locura ya, ahí tenés bancos que hasta se te corren de la oferta, el minorista sale desesperado y paga cualquier cosa. En esas circunstancias, y cito, son circunstancias de caos, creo que lo mejor es decir, ¿sabes qué?
al minorista, no compres acá, si no compraste antes, tranquilízate y esperá que... Y fíjate que al final de la rueda llegó la tranquilidad, pero tenés eso, tenés iliquidez, por ahí tenías bancos que no tenían dólares. Eso, la lectura es que es incertidumbre. Totalmente, incertidumbre que tiene que ser calmada por un anuncio razonable del gobierno. A mí realmente me sorprende, pero insisto, lo repito otra vez, no lo vi nunca esto. El gobierno tiene que hablar, pero no hablar... La falta de comunicación. Pero además una comunicación jugada, una comunicación audaz. ¿Sí? No decir, che, está todo bien, no me sirve eso. Decime bien cuál es el plan de acción al martes. Eso debería decirse el lunes antes de apertura. Los anuncios se tienen que dar antes. Sí, por otro lado, la solución existe. Por otro lado, siguiendo con esto de la cotización del dólar, que estamos todos tan pendientes, hoy estábamos viendo, como sabemos, la cotización final, la cual nosotros les contábamos recién, 23.70, es un promedio en realidad. Sí. Cuando vemos la cotización en los diferentes bancos, es bien diferente. ¿Por qué hay tanta disparidad en algunos bancos? Bueno, en primer lugar tenés el banco que se corre y no te lo quieres dar o te lo da más caro y por ahí encima gana con el miedo, supongo, sí. Forma parte de este mercado cuando entra en caos. Sí. Y bueno, y ahí está, dice, bueno, ¿lo querés en cuánto? Y yo te lo doy en 24.50, si no querés no te lo vendo. Es tu problema, punto. No es cuestión de oferta-demanda, es cuestión... Sí, es cuestión de oferta-demanda, pero vos caíste justamente en un lugar que por ahí se te está corriendo. Quizá la decisión coherente era, che, ¿a cuándo me lo vendés vos? 24, chau, gracias. Claro. Y me voy a otro lado y por ahí me lo compro en 23.80. Claro. ¿Entendés? Si sos cautivo de tu banco y bueno, quisiste comprar ese precio, por ahí la decisión era no hacerlo. Clarísimo. Aparte que tal vez ahí hay no sé, ahorristas o usuarios de home banking que utilizan el celular y que por ahí es más difícil, ¿no?, ir a comprar a otro banco, es trasladar fondos. Claro, Además, y se quedan es la con banco comodidad. más tranquilos. El día en donde todos están comprando y es el peor día. Eso es clarísimo. Es como consejo, ¿no? Totalmente. Muchísimas gracias, Germán, por tu